Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio El Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por poder estar siempre en nuestra sintonía. Para nosotros es un placer cada vez que grabamos siempre en este espacio. Yo resalto mucho a la labor y la presencia de nuestros invitados, que son más que eso, son amigos de la casa, son amigos de esta linda comunidad que estamos formando, no solamente en el dial 1190 AM a través de UCSG Radio, a quienes agradecemos muchísimo por transmitirnos también, sino a través de nuestras redes sociales. Así que si usted se ha perdido los programas anteriores, puede verlos. Aquí abajito les vamos a colocar toda la información para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos puedan también escuchar y disfrutar de cada uno de nuestros episodios. El día de hoy me encuentro junto a Jorge Rodríguez. Él, pues por supuesto, es amigo de la casa, no es para nada lejano, más bien vamos a tener una conversación muy linda y muy interesante con él desde su punto de vista personal y profesional como comunicador, también por su gran labor que ha realizado en el municipio de Guayaquil durante muchos años. Así que, Jorge, bienvenido. Gracias por estar junto a nosotros aquí en El Poder de la Transformación. Denise, gracias a ti. Encantado de compartir contigo y con tu gran audiencia. A tus órdenes. Es un privilegio compartir aquí. Gracias, Jorge, por tu presencia. Y una de las cosas con las que quiero arrancar este espacio es justamente con esas ganas y esas ansias de servicio que tú siempre has tenido. Antes desde el periodismo y ahora, pues en estos últimos años lo has venido haciendo de una manera distinta en el municipio de Guayaquil. ¿Qué hizo un poco que tú te decidieras en la vida por hacer actividades que sirvan para ayudar a los demás? Yo creo que el servicio público es un apostolado, ¿no? Uno tiene que nacer con ese gen sembrado, ¿verdad? En el corazón y saber de que desde donde estés tienes que servir. Creo yo que es una forma y algo que te caracteriza. Creo que bien lo decías tú, desde el periodismo servía, desde el periodismo contaba historias, pero sentía alguna parte del camino, después de 20 años de ejercer, que ya no avanzaba, que ya no hacía algo más, que me quedaba corto, que necesitaba poder tener un campo, un rango de acción mayor. Y ahí entra el servicio público, ¿verdad? Primero como vocero de la alcaldía de Guayaquil, en la administración de Jaime Nebot, poder aprender al lado de él, de todo el manejo de la ciudad y también conocer un corazón de servicio muy grande como tenía él. Luego, como concejal al lado de la doctora Cintia Viteri, con un corazón maravilloso también, dado y volcado a la gente, en las causas sociales. Creo yo que me he sentido y me siento como pez en el agua, haciendo cosas por la gente, generando proyectos y políticas públicas que le puedan cambiar la vida para bien a la gente. Exacto. Entonces yo creo que es un poco resumirte, describirte lo que yo vivo trabajando para la ciudad y para la gente. Y sin duda debe ser una satisfacción enorme porque, como tú bien lo decías, desde la comunicación uno sirve mucho a la sociedad, Claro. pero luego ya es tener la oportunidad de estar en un ámbito público donde ya no solamente damos a conocer lo que está sucediendo, sino que ya hay la oportunidad de poder ejecutar esa ayuda y esas cosas. Debe ser una satisfacción muy grande. Pero quienes conocen a Jorge Rodríguez y también a Jimena Gilbert, a quien le mandamos un abrazo muy grande, sabemos de toda la dedicación que ustedes le han dado a que las personas y a que la sociedad en general tengamos una conciencia más inclusiva. ¿Cómo empezó también este camino? Yo te escuchaba presentar la pregunta y entendía que hay un propósito para todo. Así es. En lo que te pasa en la vida, y Dios tiene un plan siempre, ¿no? Todo empieza con mi primer hijo, con Jorge Andrés, que me abre los ojos a una realidad. Yo siempre digo que no conocía, pero creo que si lo pienso bien, claro que conocía de la discapacidad, como todos, pero no había querido abrir los ojos a esa realidad. Entonces Jorge Andrés me los abre y en un momento con Jimena decidimos trabajar por chicos como él y empezamos haciendo campañas desde los canales donde estábamos, ya en Teleamazonas y Ecuavisa. Empezamos a generar temas, a generar contenidos para que la gente hable de este tema. Recuerdo en el 2008 hicimos una campaña con el entonces programa En Contacto, que se llamaba Inclúyeme, llenamos la 9 de octubre y llevamos a las principales autoridades a
a ese punto emblemático de la ciudad de Guayaquil, hablar de inclusión, ¿verdad? Y luego nos dimos cuenta que no alcanzaba con eso, que había que trabajar de lleno en la inclusión y ya la comunicación, si bien era una herramienta, una plataforma que nos permitía llegar, había que hacer cosas porque no me alcanzaba con hacer que mi hijo esté bien. Es decir, que él tenga todas sus terapias, que él tenga una escuela Claro. inclusiva, que él esté bien. O sea, Había ustedes dejaron de verlo desde el punto de vista individual. individual, Sí, 100% familiar, y dijeron, bueno, si yo estoy logrando estos avances en mi hijo, si estoy logrando estas mejoras, también puedo lograr que otras personas tengan acceso a este conocimiento y que juntos podamos lograr como comunidad más cosas. exactamente. Y no solo conocimiento, esa etapa de sensibilización, que es Sí, la primera, sí. es solo eso, es un escalón. Hay que luego lograr inclusión laboral e inclusión educativa, que es algo contra lo que aún lucho, Ujú, porque el enunciado de la Ley Orgánica de Educación dice que todos los colegios deben ser inclusivos y eso es una entelequia, eso no ujú. existe, no es verdad, tiene que haber colegios, hay colegios especializados que incluyen, pero luego incluyen cierto tipo de discapacidad, todas no. Ok. Entonces se especializan Ujú, y eso no es lo que dice la Constitución y eso no es lo que dice ujú. la Ley Orgánica de Discapacidades. Entonces hay todavía un camino muy grande por recorrer, es mucho lo que hemos podido avanzar, pero creemos que el punto en el que estamos desde la sociedad, que hemos logrado avanzar, tú decías, han logrado sembrar en el corazón de los guayaquileños muchos planes y programas para que la gente los vea con otros ojos. De eso se Sí, trata, sí. de tener un corazón dispuesto a incluir. Si tenemos eso, es el arranque y ya luego generar derechos y oportunidades, porque ellos lo que necesitan para hablar en términos deportivos, en términos futbolísticos, es empatar el partido, porque empiezan perdiendo. La Ujú. idea es que tengan igualdad de oportunidades, igualdad de opciones, igualdad de puertas abiertas como lo puede tener una persona sin discapacidad. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y justamente tú mencionabas el tema de las escuelas, ¿no? Porque se habla de un sistema educativo inclusivo, Eso es falso. pero a pesar de que muchas escuelas dicen que sí lo tienen, no lo tienen, o como lo mencionabas, quizás se especializan en algo, pero no le abren las oportunidades a otros niños que tengan Y ese. sabes, cuando hacen eso se vuelven excluyentes, no Exacto. incluyentes. Todo lo contrario de lo que se está buscando. ¿Qué es lo más difícil en este camino? ¿Por qué es tan complicado quizás lograr esa sensibilización a nivel general en la sociedad? A ver, creo que es la pregunta del millón de dólares, de la que acabas de hacer. Claro, es que una vez que sensibilizas, una vez que tocas el corazón, una vez que cambias el chip, Ujú, decimos nosotros, cambias la mirada de esa persona. Por eso, en todos los proyectos que hacemos, tratamos de que sean ellos los que se luzcan, ¿verdad? ujú. Tenemos proyectos artísticos, tenemos un coro, Notas de Luz, que Qué canta hermoso. Ah, hermoso, sí, que grabó hemos hablado mucho de coros de que, notas de que luz grabó un aquí. disco en Es vivo, que bello. hizo presentaciones. Ahora este año están invitados a un festival internacional. Hicimos un propio festival internacional para que la gente los vea desde otra óptica. Ujú, Ya no desde el pobrecito, desde el qué exacto. pena. Uy, qué pena. Mira, no puede ver, mira, no puede escuchar y bailan. Ujú, Mira, tiene discapacidad intelectual y tienen un montón de virtudes y fortalezas. exacto. Quitar las etiquetas de la sociedad, querida Denise, ese es el primer paso. Que la gente deje de decirte, deje de nombrarte y de llamarte por lo que Ujú, no puedes hacer. Yo he ujú. sido muy malo en matemáticas siempre y a mí no han dicho, ahí va Jorge, el que no aprendió matemáticas. Exacto. Pobrecito, no sabe matemáticas. Ya somos dos, además. No, imagínate, bueno, a mí me Sí, recuerdan, me ubican por lo que sí hacía bien, que era sí, ser exacto, periodista, comunicar, exacto. ¿verdad? Que era mi fortaleza. Ujú. Entonces, ¿por qué tenemos que permitir la etiqueta de esa persona que no puede ver, que no puede oír, Ujú. que tiene discapacidad? La tiene, pero tiene una discapacidad y un montón de capacidades, como todos. Además Somos que, diferentes. y además que en ese sentido, y Dios es maravilloso, ¿no? Porque cuando una persona tiene algún tipo de dificultad, de discapacidad, etcétera, desarrolla mucho más las demás que tiene. Sí, Eso es algo que está comprobado. Entonces, científicamente. como tú dices, quitar estas etiquetas. El otro día conversábamos con María Lorena Espinosa, una gran amiga también de la casa, que siempre ha luchado mucho por crear conciencia en temas de autismo. Y ella nos planteaba algo que me parece fantástico y te lo pregunto a ti, Jorge. A veces cuando hablamos de crear conciencia, pensamos que hay que crear conciencia a nivel de escuelas, a nivel de instituciones como las empresas, los trabajos, etcétera, incluso a nivel de familia cuando tenemos un caso así dentro de familia. Pero a nivel general, de repente cuando estamos en un aeropuerto, vamos a un supermercado, estamos en algún restaurante y hay alguna persona con algún tipo de discapacidad y hay una situación que se presenta,
en general no sabemos cómo ayudar, cómo reaccionar, qué hacer. Entonces, ahí un poco ya la concienciación va más allá de las instituciones, sino ya va mucho a apelar al corazón de cada ser humano. Estoy de acuerdo. Y te escuchaba hablar, y es lo que te decía, es tener el corazón dispuesto a incluir, ¿no? Es normal tener miedo, no saber cómo abordarse. Yo tampoco sabía Ujú, cómo hablar con un chico con discapacidad intelectual, pero luego hay tips, por ejemplo, a las personas con discapacidad visual, te tienes que describir, hola, soy Jorge, estoy aquí, ujú. soy el esposo de Jiménez, entonces ya me identifican, aparte tienen un La reconocimiento de la voz, increíble, claro, por sí. la voz, por la forma de caminar o por el perfume. Ellos saben También que yo el ya me olor, acerqué, llegué claro. y dicen, ah, Jorge, ¿cómo estás? Digo, ¿y cómo sabes que soy yo? Por eso, ¿verdad? Pero es simplemente tener el corazón, verlos con otros ojos. Y yo digo siempre, ser empáticos, Denise. Ponerte un ratito en los zapatos de Ujú, ese padre, porque lo primero que hacemos es, ah, ese niño se tiró al piso, porque, claro, es un chico con autismo, con alguna cosa del espectro, con alguna de las variantes, como Asperger, etcétera, ujú. que tiene una crisis. ¿Y cómo te gustaría que te miren si tú fueras el papá? Exacto, De verdad, o sea, no exacto. te puedes poner un segundo en vez de criticar, señalar con el dedo, decir terrible, no lo sabe controlar, Ujú. acercarte, te puedo ayudar en algo, no mirarlo con mala cara, sino mirar qué necesita, Exacto. si ¿Qué quiere que puedo llame a hacer por alguien, ti? que bajen la música, porque a lo mejor son pequeñas cosas que hacen grandes cambios en la sociedad. Por eso digo, Ujú. todo empieza con el corazón. Si tú tienes el corazón adecuado, si tú tienes el corazón correcto, lo demás lo puedes aprender. Ahora como padres, Jorge, porque el rol de los padres es fundamental en la vida de todo ser humano, por supuesto. Pero en estos casos, por ejemplo, sin duda les embarga el miedo, las dudas, no saben a veces a quién acudir en temas de especialistas, en temas de lugares que los puedan guiar. ¿Cuál es un poco en ese sentido la guía que tú le puedes dar a tantos padres que de repente están empezando y no saben qué hacer y que buscan una ayuda para sus hijos? ¿Tú sabes cuál fue el primer proyecto de la DIS? Cuando todavía ni siquiera era DIS, que es Dirección de Inclusión Social. Ujú, Era Coordinación de Inclusión Social, que pertenecía a la empresa, a la Dirección de Acción Social, ¿verdad? Año 2015, octubre de 2015, cuando Jimena empezó a trabajar en la ciudad, en el municipio de Guayaquil. Crear una red de apoyo familiar para ujú, padres, una red y con un modelo en el que los padres eran líderes, los padres que teníamos un poquito más de experiencia, que teníamos un hijo ya que había pasado, había ujú. atravesado algunas etapas, le dábamos charlas, lo empoderábamos, le hablábamos de autoestima, le hablábamos de amor propio, le hablábamos de lo que valen a los padres, porque lo primero que sentimos es que es un castigo de Dios, o yo fallé, yo me equivoqué y por eso es que tengo un Ujú. hijo con discapacidad. Ya luego cuando rompemos esos Nos damos cuenta que paradigmas, de esta crisis sale una nueva la oportunidad. idea de exacto, de aprender de quien ya caminó por allí, de quien ya Ajá. lloró lo que tú estás llorando, Ujú, de quien ya vivió y superó lo que tú estás atravesando, ujú. te sirve una barbaridad y es uno de los proyectos que se mantiene, tener nuestra red, saber de que se pueden comunicar especializando por tipos de discapacidades. No es lo mismo discapacidad física, una persona que tiene movilidad reducida en su cuerpo, que tiene discapacidad física o que tiene que andar en una silla de ruedas, que una persona ciega o que una persona Claro. sorda o que una persona con discapacidad psicosocial, como el autismo del que hablábamos, Ujú, o con discapacidad intelectual. Cada uno tiene sus propias particularidades, limitantes, que ujú, si escuchamos una voz amiga, una voz que no te juzga, porque incluso desde el punto de vista ujú. profesional, los médicos son los primeros que en su desconocimiento dicen, ah, eso siempre es culpa de la madre, o eso siempre es culpa del padre, o su hijo, a mí me dijeron, a mí me dijo un genetista, su hijo que estudie la primaria nomás, porque de ahí ya no va a poder aprender nada. Y ¿te imaginas cómo se siente un padre cuando escucha una Claro, cosa de esas? claro, siente que se le cierra todas las puertas, que no sabe Sientes que ya se te qué acaba más el hacer. O mundo. sea, me encierro en mi casa y ¿qué hago? Y guardo a mi hijo abajo de la cama Ujú, conmigo porque, ujú, porque no quiero que le hagan daño, no quiero que lo ujú. Y lastimen. ojo que eso pasaba antes, Jorge. Eso pasaba Que antes. me gustaría decir que pasaba antes, sigue O que sigue pasando, mucho pasando. menos, pero Ujú, sigue pasando. Entonces, ujú. es una realidad que tenemos que ir cambiando todos. Pero insisto, empieza con que tú tengas tu corazón listo para mirar a los ojos eh, o mirarlos con otros ojos, como decimos, ser empáticos, ponerte en los zapatos de alguien Ujú, más. que es la clave no Para solamente para todo, ese tema, sino para todo en la vida. estoy de acuerdo. Hablando del tema, por ejemplo, de las terapias, de los tratamientos, ustedes sé que manejan programas maravillosos que han ayudado muchísimo a que niños y padres puedan desarrollarse, desenvolverse y que den grandes pasos justamente a los niños que tienen algún tipo de síndrome o de discapacidad. Háblanos un poquito de las terapias que tienen ustedes como programa social
¿Y cómo tú has visto ese avance? Que tú puedas decir, desde que yo vi que vino un testimonio, que vino un niño de esta manera y de repente tuvo X terapia, ha dado pasos enormes, que puedan realmente dar ese alivio a los padres de que hay opciones, Te que lo no son explico reducidas. con un caso puntual y siempre me acuerdo de ella porque es un símbolo del centro nuevo que creó esta administración del Centro Valientes para personas con discapacidad Mm, intelectual. Conocimos a María en un recorrido de entrega de kits. María es una niña de 9 años, tiene parálisis cerebral severa, ok. PCI. eh, Estaba postrada en posición cúbito dorsal, casi posición fetal en su cama, Ujú. en una vivienda en el suburbio de Guayaquil. El equipo de la DIS que estaba acompañando el recorrido levantó la información y empezamos una serie de terapias desde Brain Room, que es un gimnasio cerebral para estimular Ujú. sus ondas, ¿verdad? Sus reflejos, luego estimular sus músculos, terapia física, terapia ocupacional. Hoy María se presenta, hace danza en silla de ruedas. Qué Es un hermoso. símbolo del Centro Valientes y hay una diferencia entre esa niña y una madre maravillosa, agradecida, que encontramos en una cama postrada Ujú. a esta niña que se presenta, Ujú. que sale en todos los videos de la alcaldía de Guayaquil diciendo, esto logramos Qué juntos, bello. esto pudimos hacer. Y como el testimonio de María, te puedo contar muchos otros, porque nuestro centro, si bien, por ejemplo, 4 de enero tiene más de 70 años, de verdad tiene muchos años, y es la primera escuela de ciegos, escuela para Mm, ciegos, los volvimos centros terapéuticos que albergan otras discapacidades, pero le hacemos seguimiento y te explico cómo funciona. 4 de enero, nuestra escuela para ciegos especializados en discapacidad visual. Tenemos el centro de audición especializado en personas sordas ujú. o con discapacidad auditiva, total o parcial, ¿verdad? Y acompañamos a ellos hasta noveno de básica. A partir de allí los lanzamos al mundo. ¿Y cómo hacemos? Preparamos a los maestros de las escuelas que los van a recibir Ok, y le hacemos un acompañamiento anual, bueno, un acompañamiento mensual. Al año los evaluamos, pero todos los meses visitamos el claro. colegio, les enseñamos lengua de señas en el caso de discapacidad intelectual, les enseñamos braille en el caso de discapacidad Ujú. visual, para que puedan incluirlos, para que puedan saber cómo enseñarles, para que puedan saber cómo llegar a ellos, y luego vemos los avances y vemos los resultados. Y yo te puedo decir que muchos padres dicen, si no estuvieran ustedes, yo no sé cómo harían, porque el sistema público de educación no funciona de esta manera, Claro. no incluye de esta manera, y luego cuando ya se acaba el espacio acá, porque ya hay un momento en el que no tenemos colegio, de verdad el sueño es que en algún momento poderlo tener, poderlos acompañar y cumplir con la verdadera inclusión. La verdadera inclusión es que todas las instituciones estén preparadas para poderlos Claro. recibir, ¿verdad? No solo nosotros, pero lo hacemos felices y hay mil testimonios que te puedo contar de cómo les cambiamos la vida para bien. Qué lindo realmente escuchar esto porque uno se llena de alegría de ver que realmente todo el esfuerzo que ustedes, que muchísimos padres más realizan en nuestra sociedad va teniendo, va dejando esa semillita, ¿no? Para que las cosas vayan mejorando en nuestro país y podamos tener esa conciencia social. Jorge, es importante también conocer, bueno, como dicen, cada persona es un mundo y por supuesto cada caso es un mundo Diferente. y totalmente diferente. Pero hay ciertos casos, por ejemplo, ciertos trastornos como el trastorno espectro autista y otros más que se dan por niveles. Entonces habrán niveles más severos y habrán niveles un poco más ligeros. Hay personas que ¿Sabes dónde tranquilo. está la diferencia? Ajá. En la estimulación, ¿verdad? No hay grados de autismo, no hay grados de síndrome de Ujú. Down. Mucha gente dice, no, pero es que el mío tiene autismo severo. No, o tiene autismo o no tiene autismo. La diferencia está en el correcto grado de estimulación que ha recibido. Entonces, por eso en uno se nota más y en otro se nota Exacto. menos. Eso te iba a preguntar, ¿cuán importante es la detección temprana? Porque de repente si tenemos la oportunidad de tener un diagnóstico a tiempo, obviamente los resultados van a ser mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando una persona ya va a un centro o a una terapia en su adolescencia o incluso en su adultez? Sí, o sea, ocurre y le sirve la terapia y se estimula, pero la detección es tan importante que uno de los primeros proyectos ya como dirección de inclusión en el Ujú. 2019, en noviembre de 2019, fue sacar una guía para Qué detección bueno. temprana, guías que Ujú. repartimos en las maternidades públicas. Hoy seguramente no tienen stock, pero hay la necesidad de seguir contando con un folletito para revisar, para
para tomar ciertos indicativos con el bebé, con el recién Claro, nacido, porque para cuando, hacerle una prueba de audición, para hacerle una prueba de visión, porque a veces cuando ciertos rasgos y pueden tener síndrome de Down o discapacidad y cuando el tema es diferente. físico, quizás es un poquito más fácil detectarlo, pero cuando el tema viene por la parte cognitiva, por la parte intelectual, Psicosocial, como y, el y, autismo. y, y más aún cuando de repente es un padre primerizo que no tiene esa posibilidad de comparar, quizás con mi Claro. primer bebé fue así, con mi segundo bebé fue así, entonces ahí es donde se puede perder tiempo valioso para poder empezar a tratar. Absolutamente, por eso trabajamos y creemos en la detección temprana. Hemos elaborado una guía que está en digital, pero que hay la necesidad de poderla actualizar y poderla seguir repartiendo en todos los centros Ujú, donde la gente los pueda requerir, ¿verdad? En APROFE, en las maternidades públicas, en los ujú, hospitales de las la Junta de clínicas, los Beneficencia, hospitales. y ahí hemos estado, y es importante que la gente tenga claro que hay pequeños indicadores, pequeños Ujú. indicios que pueden hacer grandes diferencias. Claro que sí, Jorge. Y esa pregunta va un poco más ligado al tema personal y tiene que ver con la fe. ¿Cuán importante es para esa familia, es para esos padres el aferrarse a Dios, el tener fe? Y digo es personal porque no vamos a mencionar alguna religión en particular, pero cuán importante es no perder esa esperanza y no dejarse rendir ante una situación así y poder llegar a ser, ¿por qué no? Como tú, como tantas otras personas maravillosas que luchan por tener una mejor sociedad, llegar a ser referentes y llegar a decir, yo viví esto con mi hijo, pero ahora puedo ayudar a tantos padres, ahora puedo ayudar a tantos niños, ahora estoy haciendo esta actividad y entonces se volvió una oportunidad maravillosa. Y es creer que Dios tiene un plan, lo que decíamos, el Ujú, propósito, ¿verdad? Que tu herida de hoy, algo que te hace daño, puede ser tu propósito de mañana. Es ujú, decir, yo no me imaginé cuando recibí la noticia, cuando Jorge Andrés tenía 3 meses, que iba a ser un activista por la inclusión, que iba a ser un ujú. político que trabaja en inclusión. eh, Desde que estaba al pie de la cuna pidiéndole a Dios, diciéndole, Señor, que sea mentira el diagnóstico, que se hayan equivocado, que no sea, hoy no veo a mi hijo de otra manera, Ujú. hasta que en algún momento entendí que era el plan de Dios, que era Él el que nos había escogido y Él no se equivoca, para poder Exacto, llevar qué hermoso. adelante esta misión de amor, de poder que la gente nos escuche y tenga esperanza. Si dicen, Ujú. si Jorge y Jimena pudieron, Yo si, también si, si, puedo. si estos chicos pudieron, Sí. si por acá ellos pueden hacer o realmente se puedan motivar a decir, mi hijo también va a poder, Ujú. mi hijo también va a poder. Entonces, tu relación con Dios, tienes razón, esto no es de religión, es un tema de relación. ¿Cómo se llama la religión que profesas? No importa. Lo importante es no Importa alejarse. tener una relación, Así es. que te conozcas con Dios, que hables con Él, que entiendas sus propósitos y que sobre todo lo busques todos los días. Allí está la diferencia, allí está el kit en poder saber que tu propósito te Ujú. va a llevar siempre a planes de bien, no de otra cosa. Así es, y como tú dices, Jorge, Dios nunca se equivoca. ¿Cómo está Jorge Andrés? ¿Cuántos años tiene ahora? Va a cumplir 18 ahora en mayo. 18. Es ¿Cómo todo un pasa el jovencito, no sabes tiempo? la fiesta que quiere, ¿no? Con lasaña, con Ay, torta, qué con rico. sándwiches de atún, todos sus platos Hermoso. favoritos, Yo me acuerdo de con él, hamburguesas. yo me acuerdo de él cuando era chiquito. En ese tiempo, Jimena y tú tenían un programa en Teleradio. Ok. Y yo estaba también en el turno de la noche, en ese tiempo estaba haciendo mis primeros pininos de locución en Teleradio. Recuerdo cuando ustedes iban y a veces lo llevaban. Quiero un Una terremotito por ahí corriendo. belleza, sí, Andaba hermoso. con el pelo largo así. Sí, 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 mi chiquito ha estado presente. ¿No? Hoy las cámaras para eso son una cosa Qué natural. lindo, Lo claro. van a entrevistar, ¿no? Desde que tenía menos de un año. Y él se siente como muy natural, se sube a un escenario, a una tarima y ve un montón de gente y él sabe que tiene que subir a saludar. Este mes de Cero diciembre, miedo escénico. no tiene pánico. No nació con eso, ¿no? Yo digo que salió la Qué mamá. Ella lindo. dice que solo a mí. Eh, A los dos. Se presentó en una obra que se llamaba El Mejor Regalo, una obra inclusiva con actores con y sin discapacidad Qué lindo. en el auditorio de la iglesia Casa de Fe en Vía la Costa y tuvimos llenos, 3 presentaciones llenas. Él tenía uno de los protagónicos y era su sueño actuar y que la gente lo salude y él poder lucirse y bailar y no, le encantó. Él es un artista nato y es mi inspiración. Realmente no hay ser humano más noble que mi Jorgito.
Él puede estar todo lo enojado del mundo, pero si tú le pides un abrazo, nunca te lo va a negar. Ayer estaba bravo porque yo llegué de correr y estaba abrazado a Jimena. Entonces le digo, ¿y quién está ocupando mi lugar? Entonces él dice yo y se esconde debajo de la cobija y él ya entiende que cuando yo llego ya me baño y ya me voy a acostar yo. Claro. Entonces así se va como resentido, ¿verdad? Dice, mira, dice Jimena, Jorge se está yendo resentido, Jorgito se está yendo resentido. Y yo digo, ¿verdad, mi amor? Entonces de la puerta le abro los brazos y se regresa corriendo a abrazarme. Ay, qué hermoso. Y el corazón se me derrite ahí con él. Pero por supuesto, Sí, no hay sí. amor más grande que No el hay, de no los hay, padres no a hay. sus hijos definitivamente y quiero reiterar las felicitaciones a ti, a Jimena, a todo el equipo que desde el municipio han hecho una gran labor, pero a ustedes de manera personal porque no se rindieron, porque no perdieron esa fe de la que estamos hablando y que el día de hoy pueden darle la mano a tantas personas. Jorge, no nos queda más que agradecerte por tu presencia, por tu tiempo y esperar que esta sociedad siga mejorando, que se siga educando y que siga aprendiendo para que algún día podamos ser más inclusivos y que podamos llegar a esa empatía de la que tú has hablado varias veces. Muchísimas gracias por tus lindas palabras, muy generosas para nosotros. Sabes que el cariño es mutuo. Así es. Y sí, hay que trabajar para eso. Hay que soñar, claro que hay que soñar, pero hay que trabajar, hay que salir, hay que inventárselas y buscar que la gente hable del tema y que la gente los mire con otros ojos y que por un momento cambie ese chip de la conmiseración, de la pena y de la falta de empatía por ponerse un ratito en sus zapatos y por verlos como lo que verdaderamente son, querida Denise, héroes. Héroes del día a día que superan un montón de obstáculos, un montón de barreras que no tiene que ver con puertas cerradas o con falta de accesibilidad o con otras cosas. Ellos son gente de la que vale la pena aprender, gente que inspira y gente que tenemos que ver con los ojos del corazón. Claro que sí. Jorge, ¿cómo de repente contactarnos con ustedes o con el programa que ustedes tengan para las personas que de repente necesiten información o que necesiten una guía? A ver, mi red social personal en @Jorge Rodríguez Cuesta en Instagram. Jimena es Jimena Gilbert Z, ¿verdad? Jimena Gilbert Z es la inicial de su segundo apellido. Y oficialmente las redes de la Dirección de Inclusión es @DISGIE. @DISGIE, ¿verdad? DISGIE, que es la Pocope, la abreviatura de Guayaquil, ¿verdad? Ahí los buscan en Instagram, en Facebook, cualquier pregunta, cualquier requerimiento de terapias, de acuerdo a la disponibilidad, se hace una evaluación y de ahí obviamente será un honor poder contar con ustedes en nuestros centros y la idea es que en esta nueva administración podamos seguir bendiciendo las vidas de miles de guayaquileños, de miles de familias guayaquileñas y ¿por qué no?, de más. Así es, que se extienda a todo el Ecuador. Gracias nuevamente, Jorge, por tu presencia. Qué lindo contar contigo aquí en El Poder de la Transformación. Nosotros nos despedimos, como siempre, recordándoles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Tienen aquí abajito toda la información para que puedan ver este y los demás episodios que hemos hecho con todo el cariño para todos ustedes. Y si lo quieren disfrutar, también pueden hacerlo, por supuesto, a través del dial 1190 AM, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.